Esa noche no lo sabía, pero el destino ya estaba afilando el cuchillo que partiría mi vida en dos. Me llamo Manuel. Tengo 38 años. Y durante casi 3 creí vivir un matrimonio sólido con Marta, una mujer brillante, ambiciosa y al final, desconocida. Soy director de ventas técnicas en Monterrey, un trabajo que exige precisión, palabra y confianza. Lo mismo que creía tener en casa. Marta, de 35 años, era gerente corporativa en una empresa de logística. Subía peldaños más rápido que nadie, con esa mezcla de inteligencia y fuego que enamora y asusta a partes iguales. Nos conocimos en un evento de networking en San Pedro, una noche de diciembre de 2021. Entre risas, cerveza artesanal y promesas de futuro, la conexión fue inmediata. En 6 meses ya vivíamos juntos, y a finales de 2022 firmamos el civil. Pensaba que estábamos construyendo una sociedad basada en respeto y metas compartidas. Ella ganaba bien, yo también. Vivíamos cómodos en un departamento de 2 recámaras en Country. Dividíamos gastos, soñábamos con un terreno, con un futuro. Todo parecía encajar. Susurra en tono reflexivo. Si te gustan las historias de venganza fría y giros inesperados, dale like y suscríbete al canal. Aquí cada historia te lleva un paso más allá de la traición. Siempre he sido el tipo de hombre que valora la lealtad como una religión. En mi trabajo, la confianza es moneda. Cuando le prometo a un cliente que su producción aumentará un 15%, mi palabra vale más que el contrato. Y en casa, creía que mi palabra y la suya eran igual de firmes. Pero a principios de 2024, algo empezó a desmoronarse. Al principio fueron detalles pequeños. Marta empezó a trabajar hasta más tarde, diciendo que su empresa se expandía y necesitaba más juntas de estrategia. Llegaba a casa después de las 9, a veces 10. Siempre con ese aroma a vino caro y una sonrisa ensayada que justificaba todo. La cuenta de Petersen es muy demandante, decía, dejando su bolso junto a la puerta antes de irse directa a la ducha. Ya sabes cómo son los ejecutivos grandes, todo tiene que salir perfecto. Yo asentía, le creía. ¿Por qué no habría de hacerlo? Marta era ambiciosa, y la ambición, me repetía, exige sacrificios. Pero mientras su carrera despegaba, la nuestra se apagaba. La intimidad se volvió mecánica, como un checklist más en su agenda. Las conversaciones dejaron de ser sobre sueños y se redujeron a cuentas, pendientes y horarios. Empezó a buscar pleitos por nimiedades. La forma en que colocaba los platos, mis fines de semana con el fútbol, hasta mi silencio en la mesa. Ya nunca quieres hacer nada interesante, Manuel. Me soltó una tarde de domingo en febrero. ¿Cuándo fue la última vez que hicimos algo de verdad? Le propuse un fin de semana en Valle de Bravo, ese viaje que ella misma había mencionado meses antes. Pero Marta, sin siquiera mirarme, contestó. Imposible. El trabajo no me deja. Últimamente, todo era imposible. Y entonces, llegó la primera señal real. Un jueves de marzo, llegué a casa antes que ella, algo poco común. Decidí mover su coche del borde de la calle al estacionamiento del edificio. Ajusté el asiento, tomé el volante, y mi mano rozó algo atascado debajo. Era un sostén negro de encaje. No era su talla, no era su estilo. Y en ese momento, sentí como el aire del coche se volvía denso, irrespirable. Algo dentro de mí se quebró sin hacer ruido. Lo sostuve en la mano durante un largo minuto. Y entendí que mi historia de amor acababa de morir. Por un momento, me quedé mirando ese sostén como si fuera una evidencia en una escena del crimen. Mi mente buscaba excusas, aferrándose a cualquier posibilidad que no doliera tanto. Quizá se lo dejó una amiga, quizá prestó el coche, quizá, pero la intuición no se equivoca. En ese rincón del alma donde no llegan las mentiras, yo ya sabía lo que era verdad. No la confronté esa noche, no grité, no pregunté, solo doblé el sostén con cuidado, como si manipulara una prueba frágil, y lo guardé en el cajón de mi escritorio. Mi lado profesional tomó el control. En las ventas, nunca tomas decisiones con datos incompletos. Y si mi matrimonio se estaba desmoronando, lo analizaría con la misma precisión con la que evalúo una cuenta millonaria. Así que observé. Los patrones no tardaron en aparecer. Sus juntas tardías eran siempre martes y jueves. Su llegada pasadas las 9.
Su ducha inmediata, incluso cuando decía haber pasado el día entero encerrada en una sala de juntas. ¿Y su teléfono? Ese teléfono que antes dejaba sobre la mesa sin cuidado. Ahora no se separaba jamás de su mano. 3 semanas después, llegó la confirmación. Un martes gris, de esos que presagian tormenta. Había terminado antes una presentación con un cliente y decidí cenar algo rápido en la zona rosa. Mientras esperaba mis tacos al pastor junto a la ventana, vi algo que me heló la sangre. Allí estaba Marta, sentada en una mesa del rincón. Frente a ella, Jorge, el gerente senior de su empresa. Lo conocía de las cenas corporativas, casado, con 2 hijos, sonrisa de catálogo y un BMW plateado que gritaba, «Soy exitoso». Al principio quise pensar que era una cena de trabajo, pero entonces la vi inclinarse hacia él, su mano sobre la de Jorge, sus ojos brillando con esa mezcla de complicidad y deseo que no se puede confundir. No hacía falta escuchar lo que decían. Su cuerpo hablaba por ella. Pagué mi cuenta sin probar bocado y lo seguí a distancia. Caminaron juntos bajo la lluvia hasta el Marriott Reforma. El brazo de Marta entrelazado con el suyo como si fueran recién casados en una luna de miel secreta. Los vi entrar al lobby. Y me quedé allí, bajo el agua, sintiendo cómo la dignidad se me escurría entre los dedos junto con la lluvia. Esa noche, cuando volvió a casa, yo ya tenía una decisión. Estaba sentado en el sofá, hojeando un manual técnico sobre sistemas hidráulicos, fingiendo normalidad. «¿Cómo estuvo tu día, amor?», preguntó, besándome la frente como si nada hubiera cambiado. «Productivo», respondí sin levantar la vista. Cerré la cuenta, Morrison. 600,000 en ventas. «Eso es maravilloso», dijo ella mientras se dirigía al baño. «Estoy agotada. Estas juntas con Petersen me están matando». Escuché el agua de la ducha correr durante 20 minutos. Y fue en ese silencio, entre el ruido del agua y mi respiración contenida, cuando tomé la decisión más fría de mi vida. No habría gritos, ni escenas, ni el drama que le permitiría pintarme como el marido inestable. Si Marta quería jugar juegos, yo también sabía jugar. Solo que mi tablero era distinto. El mío se llamaba estrategia. Al amanecer llamé a Carlos, mi compadre y amigo de universidad. Un tipo discreto, de los que ofrecen soluciones en lugar de preguntas. Nos reunimos a tomar café. «Necesito un sitio donde quedarme un tiempo. Privacidad total», le dije sin rodeos. «El viejo Airstream detrás del establo», respondió sin dudar. «Tiene agua, luz, internet. 12,000 pesos al mes. Está libre desde hace semanas. Perfecto. Aislado, pero lo bastante cerca de Monterrey como para que nadie sospechara nada». Empecé el traslado por etapas. Una maleta aquí, unos papeles allá. Nada que Marta notara de inmediato. Abrí una nueva cuenta bancaria, redirigí mi nómina y comencé a transferir mi parte de los ahorros conjuntos. No era venganza todavía, era preparación. Silencio antes de la tormenta. El horario de Marta lo hizo todo más fácil. Mientras ella salía los martes y jueves a sus supuestas juntas, yo me convertí en un fantasma en mi propio hogar. Cada noche borraba un pedazo de mi existencia del departamento. Mis libros favoritos, los pósters vintage de conciertos, las herramientas que heredé de mi abuelo, mi equipo de cómputo. 3 semanas de extracción meticulosa, quirúrgica. Y ella, tan envuelta en su romance clandestino, ni siquiera notó la diferencia. La ironía era casi poética. Su traición hizo que mi salida fuera más suave. Estaba tan distraída fingiendo amor en otra parte, que dejó de ver lo que tenía frente a los ojos. Cuando hablábamos, era solo para discutir por nimiedades. «Manuel, dejaste los platos sucios otra vez», me reprochó una noche de abril, con ese tono cansado que usaba para herirme sin decirlo. «Perdón», respondí, metiéndolos al lavavajillas. «Tendré más cuidado». No sabía que esos serían los últimos platos que ensuciaría en ese hogar. Mi oportunidad llegó cuando anunció un viaje de negocios a Guadalajara. 4 días fuera, del jueves por la mañana al domingo por la noche. Decía que era para cerrar contratos importantes, pero yo sabía exactamente qué tipo de negocios la esperaban allá. «Buen viaje», le dije ayudándola a subir su maleta al Uber. «Gracias, amor. Espero que todo salga bien con Petersen». Me besó, y por un instante vi algo en su rostro. ¿Culpa?
¿O alivio por alejarse del esposo al que estaba traicionando sistemáticamente? Ya no importaba. Lo nuestro había terminado mucho antes de ese beso. Aquella tarde tomé medio día libre y volví al departamento por última vez. Como marido. El lugar se sentía distinto, ligero, como si la casa, por fin, respirara sin la sombra de la mentira. Empaqué los últimos restos de mi vida, unas fotos familiares, mi colección de tazas de café, la botella de tequila que me había regalado en mi cumpleaños 37. Curiosa ironía, llevarme el obsequio de quien ya no existía para mí. Luego me senté en la mesa de la cocina, saqué una hoja de papel y escribí una sola línea. Espero que haya valido la pena. Dejé la nota junto a mi anillo de matrimonio sobre la mesita de noche de Marta. No necesitaba explicaciones. Ella era demasiado inteligente como para no entender el mensaje, y yo, demasiado cansado como para dar más palabras. El viaje hasta el rancho de Carlos tomó 45 minutos por caminos de montaña. Cada curva parecía alejarme un poco más de la versión rota de mí mismo. Cuando llegué, el viejo remolque Airstream me recibió con su silencio metálico. Pequeño, funcional, completamente mío. Por primera vez en meses, respiré sin preguntarme con quién estaba Marta, ni qué excusa inventaría esa noche. Pasé el fin de semana montando mi nuevo espacio y planeando mis próximos movimientos. No con rabia, sino con una calma que solo llega cuando uno deja de esperar respuestas. El lunes amanecí distinto. Llamé a bancos, clientes y colegas. Actualicé mi información, asegurándome de que ningún mensaje o emergencia pasara ya por Marta. Activé una segunda línea, moví mis contactos más importantes allí y dejé mi número antiguo funcionando en un teléfono viejo. Era el canal perfecto para lo que vendría, porque cuando Marta regresara, sus llamadas sonarían en un dispositivo que ya no pertenecía a nadie. El domingo por la noche, último día de abril, imaginé la escena. Ella entrando al departamento, llamando mi nombre, caminando entre los huecos vacíos donde antes había vida. La nota, el anillo, el eco del silencio. Y en ese instante, sin presenciarlo, supe que la venganza ya se había consumado. No con gritos, no con escándalos, sino con ausencia. Porque a veces, desaparecer es la forma más elegante de decir adiós. 2 días después, Carlos apareció en el rancho con una sonrisa tranquila, una canasta de huevos frescos y un termo de café. ¿Y ahora qué sigue, compadre?, preguntó, dejando el termo sobre la mesa. Sonreí por primera vez en mucho tiempo, porque lo que venía a continuación no sería huir, sería renacer. ¿Estás bien aquí afuera?, preguntó Carlos, acomodándose en una de las sillas metálicas del remolque, mientras el amanecer pintaba la sierra de tonos anaranjados. Mejor de lo que he estado en meses, respondí sin dudar. A veces, lo mejor que puedes hacer es simplemente alejarte de una situación que te está envenenando. Carlos asintió en silencio, observando el campo. ¿Ya se dio cuenta de que te fuiste? Sonreí, amargo, y le mostré mi teléfono viejo, el mismo que había dejado encendido solo para ver sin participar. En la pantalla, 47 llamadas perdidas, 23 mensajes de voz, y una cadena interminable de textos que empezaban con furia y terminaban en súplica. Manuel, ¿dónde estás? Llámame inmediatamente. Esto es ridículo. Tenemos que hablar como adultos. Por favor, Manuel, puedo explicarlo. Solo dame una oportunidad. El patrón era tan predecible como ella. Primero la confusión, luego la rabia, y finalmente, la desesperación. Lo había visto venir desde el primer martes que llegó oliendo a vino caro y mentiras. El miércoles llegó un mensaje de voz distinto, más largo. Casi 3 minutos. Contra mi mejor juicio, lo escuché. Manuel, sé que descubriste lo de Jorge. Su voz temblaba. Sé cómo se ve esto, pero no es lo que piensas. Fue un error, un horrible error. No significó nada. Jorge y yo, sí, pasó, pero solo fue físico, no fue amor. No fue real, como lo nuestro. A mitad del audio, presioné borrar. Si para ella no real significaba habitaciones de hotel y viajes a Guadalajara, entonces ya no había nada que escuchar. Para el viernes, agotada su campaña de llamadas, decidió aparecer en persona.
Mi asistente interrumpió el intercomunicador alrededor del mediodía. Señor Briceño, hay una mujer en recepción. Dice ser su esposa. Está bastante insistente. Por favor, informe a la señora Quintero que estoy en reuniones toda la tarde. Respondí con calma. Y que, si necesita discutir asuntos de negocio, puede agendar una cita por los canales correspondientes. Señor, la señora insiste en que esto es personal. No lo es, dije, con la voz firme y el pulso sereno. Si continúa causando disturbios, escóltenla fuera del edificio. Esa tarde, Carlos me comentó que un sedán negro había pasado varias veces por el camino del rancho. Marta, al parecer, había encontrado la zona, aunque no el remolque exacto. El terreno tenía 80 hectáreas y múltiples accesos. No estaba preocupado. Lo que sí me sorprendía era su repentina persistencia. Durante 3 años, Marta había luchado con uñas y dientes por su ascenso, sus bonos, sus presentaciones. Pero por nosotros, nunca. Y ahora, enfrentada con las consecuencias, quería priorizar lo que ya había destruido. Demasiado tarde. Pasaron 2 meses. 2 meses de una paz que no sabía que existía. Mis días eran simples. Despertar con el sol, café caliente en la terraza del remolque, el sonido de los gallos y la brisa limpia de la sierra. Manejaba a Monterrey por las mañanas, cerraba tratos con la mente despejada y regresaba a casa al atardecer. Por primera vez, mi vida era mía. Las ventas se dispararon. La cuenta Morrison generó 3 nuevos contratos por más de 1.7 millones en equipo técnico. Mi jefe habló de una posible promoción a gerente regional de ventas, con un aumento que rozaría los 3 millones anuales. Dormía bien, comía mejor. Y lo más importante, ya no esperaba llamadas de nadie. Hasta que una mañana de finales de junio de 2024, mientras desayunaba en mi cafetería habitual en el centro de Manuel, la rutina se rompió. La puerta se abrió. Y allí estaba ella. Marta. El cabello perfectamente alisado, el traje corporativo impoluto, las ojeras traicionando noches sin sueño. Me buscó con la mirada, y cuando nuestros ojos se cruzaron, vi el reflejo exacto del pasado que había decidido enterrar. El silencio entre nosotros pesó más que cualquier discusión. Yo no necesitaba palabras, ella tampoco, porque en el fondo ya entendía que la venganza más perfecta no era destruir a alguien, sino seguir adelante sin él. Estaba sentado en mi mesa habitual, leyendo El Financiero y disfrutando unos chilaquiles que olían a gloria, cuando el pasado decidió sentarse frente a mí. Marta se deslizó en el asiento sin pedir permiso. Por un momento, no la reconocí. La mujer que tenía enfrente no era la ejecutiva impecable que conocí. Su cabello, antes perfectamente alisado, estaba recogido a la prisa. La ropa, arrugada, el maquillaje, apenas una sombra, y sus ojos, 2 pozos vacíos rodeados por ojeras que gritaban insomnio y arrepentimiento. «Hola, Manuel», susurró, casi sin voz. Doblé mi periódico con calma y la observé un instante. «Marta, eres una mujer difícil de encontrar». «No me estoy escondiendo», dije tomando un sorbo de café. «Simplemente ya no estoy interesado en que ciertas personas me encuentren». Se estremeció, y aún así, respiró hondo antes de lanzarse. «Necesitamos hablar». ¿Sobre qué? Sobre nosotros, sobre el error que cometí. La miré en silencio. Sus manos temblaban mientras jugueteaba con una servilleta. Ya no hay un nosotros, Marta. Tú tomaste esa decisión el día que elegiste a Jorge sobre tu matrimonio. No fue una elección, dijo casi gritando con la voz quebrada. Fue un error. Un estúpido error sin sentido que se salió de control. Ya no estamos juntos, lo juro. No lo hemos estado por semanas. Felicidades, dije, con una serenidad que la descolocó. Manuel, por favor. Perdí mi trabajo. La empresa se enteró de lo de Jorge, y como él está casado, decidieron que yo era el riesgo. He estado buscando empleo durante un mes, sin suerte. Ya no puedo pagar el departamento. Estoy durmiendo en el sofá de mi hermana, en Guadalupe. Escuché todo sin un solo gesto. La mujer que había sacrificado su matrimonio por su carrera. Ahora había perdido ambas cosas, su independencia, su reputación, su falsa seguridad. Lamento escucharlo de tu trabajo, dije con sinceridad pero sin compasión. Es desafortunado.
¿Eso es todo lo que tienes que decir?, preguntó, con la voz quebrándose. Cometí un error terrible, pero te amo. Siempre te he amado. Podemos intentarlo de nuevo, ¿no? Dejé mi taza sobre la mesa. La miré directamente a los ojos y hablé con una calma que solo da la claridad. Marta, durante casi 3 años te di todo lo que tenía. Mi confianza, mi lealtad, mi compromiso. Y tú lo tiraste todo por unas horas en habitaciones de hotel con un colega casado. No me amabas entonces, y no me amas ahora. Amas la seguridad que yo representaba. Pero eso no es amor. Eso no es cierto, protestó con lágrimas corriendo por su rostro. Sé que te lastimé, pero... No me lastimaste, la interrumpí suavemente. ¿Me liberaste? Me mostraste exactamente quién eres cuando nadie te ve. Y por eso, te lo juro, te estoy agradecido. Ella me miró, confundida. ¿Agradecido? Sí. Porque gracias a ti ahora sé lo que valgo. Y puedo construir una vida con alguien que realmente merezca mi confianza. Alguien que no cambie años de amor por unas cuantas tardes de emoción con un colega aburrido. No hay nadie más, susurró. Todavía no, respondí. Pero lo habrá. Porque ahora sé que no necesito a alguien para completarme, solo a alguien que no me rompa mientras intento amar. Marta se quedó callada varios minutos. El ruido del café, las tazas chocando, las conversaciones ajenas. Todo se volvió un murmullo lejano. Finalmente, levantó la vista, los ojos enrojecidos. ¿Hay algo que pueda decir para hacerte cambiar de opinión? ¿No? Asintió lentamente, y en ese gesto, entendí que por fin lo había aceptado. Nuestro matrimonio había muerto mucho antes de que yo me marchara. Se levantó, dio un paso, luego otro, y antes de salir se giró una última vez. Espero que encuentres lo que estás buscando, Manuel. Ya lo encontré, respondí, sin apartar la mirada. Respeto propio. La vi alejarse sin sentir odio ni tristeza, solo alivio. El peso se había ido. La historia estaba cerrada. Marta había apostado todo, su matrimonio, su carrera, su reputación, por una ilusión de poder y deseo. Y lo perdió todo. Yo, en cambio, no necesité destruir su vida. Solo tuve que seguir adelante, porque a veces, la venganza más limpia, no es hacer sufrir al otro, es vivir tan en paz, que el otro no pueda evitar preguntarse cómo lo lograste. Ella lo había hecho perfectamente bien sola. Yo no tuve que destruir su vida. Marta se encargó de eso sin mi ayuda. 14 meses después, en agosto de 2025, acepté la promoción a gerente regional de ventas, con un salario inicial de 3,100,000 pesos. El mismo hombre al que una vez llamaron predecible, ahora dirigía todo un equipo y firmaba contratos que antes solo soñaba cerrar. Compré una pequeña casa en las afueras de Manuel, con vistas a las montañas, y suficiente espacio para algo que antes había olvidado. Una vida tranquila. Y mía. Carlos se convirtió en mucho más que un amigo. Fue mi ancla durante los días en que aún dolía el recuerdo. Y fue gracias a él que conocí a Daniela, una veterinaria de 33 años con una risa genuina y una mirada que hablaba de lealtad sin tener que pronunciarla. No era un reemplazo, era un nuevo comienzo. Con el tiempo comprendí que la traición no fue una maldición, sino una lección. Me enseñó algo que ningún éxito profesional o consejo podía darme. Que la mejor venganza es negarte a permitir que el veneno del pasado dicte tu futuro. No necesité lastimarla, no necesité humillarla, no necesité ganar. Solo tuve que alejarme y construir algo mejor. Y eso es exactamente lo que hice. La cámara se aleja lentamente, mostrando la casa entre las montañas, mientras la voz baja el tono hacia la despedida. Si esta historia te hizo pensar, si alguna vez te traicionaron y elegiste levantarte en lugar de hundirte, dale like a este video y deja tu comentario. Cada historia que contamos aquí es una forma de recordarnos que el respeto propio siempre vale más que cualquier promesa rota. Suscríbete y activa la campanita. Aquí encontrarás nuevas historias cada semana, verdaderas, intensas y humanas. Gracias por ver. Nos vemos en la próxima.